Dios me bendiga, hermanos. Feliz sábado. Siempre se reunía una vez más a la casa de nuestro Dios. Vamos a comenzar lo que es la meditación. Para los que ya me conocen, no soy ni liberal, pero ni tampoco extremista. Digo esto porque ya me han dicho legalista. Hay que aclararlo eso. No soy liberal ni extremista. Que yo predico temas que son así, pero no son temas extremistas, son bien. De aquí han salido. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Han traído estudiantes? ¿Para qué lo han traído? Para estudiar. En esta mañana vamos a estudiar Biblia. Vamos, primeramente, voy a pedir que leamos lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios, vamos a comenzar. Capítulo, si no me equivoco, es el 9, si no estoy equivocado. Sí, 9. Capítulo 9 de 1 Corintios y su versículo 16. Repito nuevamente, 1 Corintios 9, 16. ¿Amén? Ok. Dice, porque se anuncia el Evangelio, no tengo que orar, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, si no anunciase el Evangelio. ¿De qué va a tener la clase? Porque esto es una clase. No vengo a secundar ni nada de eso. Vengo a enseñarles algo nuevo. O reforzar su conocimiento. En esta mañana vamos a ver acerca de los peligros que en nuestros púlpitos y nuestros mensajes, bueno, mensajes para hacer más claro, corren en nuestros tiempos. A través de este tiempo y tengo el Evangelio, y ahora estudiado bastantes libros acerca de nuestros mensajes y de nuestra fe. Y a través de esos tiempos, pues, yo he conocido bastante, y por ello he querido pues recalcar unos 6 problemas, en cual pues, los vamos a tratar de estudiarlos a través de la luz de la Biblia. Y quiero pedir primeramente saque todo de su mente, todo prejuicio. ¿Ok? O sea, saque de su mente todo prejuicio. Porque cuando tenemos prejuicio, pensamos que el hombre viene como que no sé, a regañar, por ejemplo. Entonces, saque de su mente todo prejuicio. Y sea de lo que estamos aquí leyendo. Porque no vengo a dar opinión propia, vengo bien aquí, de la Biblia se trata todo lo que vamos a meditar. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, venimos nuevamente, Señor, a invocar al Espíritu Santo, Señor, que venga a quedar con nosotros, Señor, para esta meditación, Padre Santo. Salga, Señor, todo este medio que nos interrumpa, Señor, y que la voz del Espíritu Santo, Señor, sea el que hable esta mañana, Santo. Transfórmanos por medio de este mensaje, Señor, se los suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema es peligros en el púlpito y el mensaje artístico. Ese es el tema. Es la clase que vamos a ver. Muy bien. ¿Y por qué vamos a ver este tema? Pues, como le dije, en estos tiempos, más que todo hoy en día, han salido pues, bastante
peligros, por ejemplo, falso profeta. Cristo lo profetizó. Mateo 24, del 5 no, 4, 5 y 11. Pablo también, que dijo a los corintios que el mismo Satanás, ¿qué hace? Y su ministro, ¿cómo? Ministro de luz. Y así, bastante profetas nos van a advertir de esto, de los falsos mensajeros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un sumo cuidado con lo que cada vez leen cada consejo, que no todo aquel que habla de Dios es un fiel representante. Por eso que en esta mañana he querido sacarles 6 peligros, ¿ok? Y yo quiero que nos quede claro en esta mañana la meditación que vamos a tener. Porque yo quiero que nosotros, como miembros de la iglesia, seamos como fieles ministros de Cristo. Porque a nosotros se nos ha sido encomendado el predicar que. ¿Qué fue lo que leímos en 1 Corintios? Que nosotros tenemos que predicar el ejemplo, que es una necesidad. ¿Y cómo decir el versículo final? Ay de mí, si no predicar el evangelio. Esa expresión antes, ¿qué es? De sufrimiento. O sea, hay sufrimiento para nosotros si no hacemos lo que se nos pide. Y las almas también podemos perder si nosotros no lo hacemos. El espíritu de hipocresía dice que si nosotros no amonestamos, nosotros vamos a ser condenados y las almas que no también. Y dice que cuando sale el juicio, todo lo que se percibe por nuestra culpa, a nosotros nos va a levantar, como dice Ezequiel. ¿Se acuerdan que dice Ezequiel? Que se le envió morir en sus pecados, él morirá por sus pecados. Pero nosotros, ¿qué? A mí se me va a levantar, porque no le dije, mire, está hermano. Muy bien. La primera pelea que nosotros podemos ver es que hoy en día existen bastantes predicadores engañadores y predicadores que no dan mensajes, no nos exhortan, sino que nos motivan. Vamos a ver lo que dice Isaías 30:10. Isaías, su capítulo 30 y su versículo 10. Repito una vez más, Isaías, capítulo 30 y su versículo 10. Dice, que dicen los creyentes, o sea, los profetas, no le hay visiones, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decirnos cosas que a la buena. Profetizaron que engaño, esa maldición. Oigan como lo que quería Pedro en aquel entonces y hoy en día. No creen que se profetizara que lo recto, en la lección, sino que dice cosas a las buenas. Cuídense al oído, vamos a decir. Hoy en día, hermanos, mucho predicador no exhorta a la iglesia, sino que más endulce el oído. Hermano, usted es un campeón, dice. ¿Por qué? Porque llega temprano. Eso no se tiene que hacer. Una vez, hermano, y el otro mes, en febrero, vamos a ver un tema algo así, similar. Hermanos, eso no se debe estar diciendo a la gente, hermanos. Porque se le limpia el ego y ya sabemos después. Hermano, nunca
se debe dar función de dormir a una persona cuando sabemos que está mal. Eso quiere decir, hermano. ¿Creen que los profetas, los videntes, que no viven? ¿Creen que se les sucede el oído? Sabieron que estaba mal con los baales, con los gastando. Y la iglesia pasa similar. La iglesia tiene bastantes errores, hermano, por no decirlo, porque el público no es para atacar a las personas, sino pero al error. Y en la iglesia hay bastantes errores. A veces venimos tarde, no leemos la cartilla, y cuando venimos a comentar algo decimos disparates, no sabe fijar usted. No antes estudiamos la cartilla, pero decimos disparates, no se han fijado. O sea, digo, así como están errores, no bastaría la hora para decirlo. Y aquí lo que es la iglesia, digo que quiere decir que bastantes predicadores van a hacer, no es solo por caer bien. Hay bastantes predicadores que son caer bien. Debo decir, hermano, que ningún profeta quedó bien. O digamos un profeta que haya caído bien por el pueblo de este reino. Ninguno. ¿Qué pasó con Juan Bautista? Lo decapitaron. ¿Y por qué lo decapitaron? Porque le caía bien a Herodes, ¿va? ¿Sí? ¿Le caía bien a Herodes? Bueno, ¿a qué no? ¿A qué no? ¿A que ningún profeta, hermano? El mismo Jesús cayó bien. Creo que fue lo más amoroso que se pudo hacer. Porque aún así tuvo que bien. Ningún profeta cayó bien, hermano. Entonces no debemos tratar de como que endulzar a la persona ni aunque sea discípulo, hermano. No, o sea, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. A la visita del preso, a que se le pasa al preso, o sea, que tengo una buena experiencia en culto, pero tampoco tengo que, porque haga una buena experiencia, tengo que suavizar el mensaje. El mensaje hay que dar cabal como está. No el dulce, no lo suavice. Yo siempre he creído que cuando venimos al Evangelio, creo que hay que hacer exhortar que cambiamos nuestra vida. ¿A que sí? Bueno, continuemos. El segundo periodo que nosotros vemos muchas veces son predicadores que no están apagados para predicar. El Espíritu de la Universidad dice que hay bastantes predicadores dormidos, predicando en la iglesia que igual de dormir. ¿Y qué nos dice de Efesios? Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, 14. Efesios 5, 14 dice: despiértate, duermes, y levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Muchas veces, hermanos, no se sabe que hay predicadores que no predican como tal y predican que no prospera como tal. O sea, exactamente. Eso, como dice el Espíritu de Parecía, según la Biblia, ¿en qué etapa está hablando? En Apocalipsis 7 y 10, ¿ok? Esas 7 iglesias, según el Espíritu de Parecía, representan las etapas que iba a pasar la iglesia desde los tiempos de Juan hasta la venida de Cristo, ¿ok? Según la Biblia y después de la profecía, ¿en qué etapa estamos ya? En la Odisea. ¿Y qué problemas tiene la Odisea? Miren, luego de la profecía si estamos diciendo, predicadores dormidos, predicando en la iglesia, dormidos.
Por tanto, dice, primeramente los predicadores, o sea, usted y a mí, ahorita que yo estoy predicando, ¿cómo tenemos que estar? Despiertos. Usted que es una atalaya, mi hermano, y yo que es una atalaya aquí presente, dice que tenemos que estar como despiertos, totalmente. Y le viene a él, primeramente el predicador y los dirigentes, que son primero que tienen que estar despiertos, para que la iglesia despierte, para que reanime ese fuego. Porque muchas veces como predicador nos apagamos, nos acomodamos al mundo, mire, y nos dormimos en la comodidad del mundo. Pero dice, te despiertas nosotros, dice, te despiertas tú que duermes, y levántate en los muertos y Cristo, ¿qué dice? Nos alumbrará con su luz del Evangelio. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Despertar y predicar el Evangelio, también es otra cosa. Nosotros no tenemos que estar acomodando, porque es el problema, nos acomodamos tanto el mundo porque no queremos salir de ahí. O sea, y ahí vamos, nos acostumbramos tanto el mundo y dejamos que el pecado entre y ya lo dejamos. Al final voy a dar una cita acerca de eso. Al final. Muy bien. Tercer peligro. Esas doctrinas cerradas y mentirosas. Primero Timoteo 4:1. Sí, 4:1 y 2. Repito, 1 Timoteo 4:1 al 2. Dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente. O sea, el Espíritu de Dios habla así, claro, que en los últimos tiempos, los nuestros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de qué? De demonios, que con hipocresía harán mentir, teniendo cauterizar la conciencia, dice el Timoteo. Hermanos, hoy existen muchas doctrinas que en la profecía, Apocalipsis, por ejemplo, eso habla, en Apocalipsis habla de las doctrinas. Y eso se llama el vino de qué? De Babilonia. Que viene de este nombre, la madre. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, para no aburrirlo acerca de profecía. Pero bueno, en Apocalipsis nos habla de que la ramera y todas las hijas están R con qué? El vino de Babilonia. Debe decir, hermano, que el vino también está en la iglesia adventista. Nosotros, que hemos sido llamados, hermanos, a proclamar las verdades, también se nos han introducido. Y debe decir, hermano, que esto está relacionado con lo que vimos anteriormente, con los predicadores y viajes a dormir, que vienen los dirigentes de la iglesia, no lo vean como, o sea, que no lo vean como un peligro, que no le den importancia, que no le vean, o sea, que no procuren sacar ese vino, mientras que los dirigentes, bueno, vean, un peligro, el vino, ahí va a estar, y más va a aumentar. Miren cuántas televisiones existen en la iglesia. Reformados, adventistas reformados, y otros grupos sectarios que salieron de la iglesia adventista, ¿verdad? Ese es el vino de Babilonia, hermanos, el cual los dirigentes no se toman el tiempo para, pues eso, para dar en cuenta que el vino se ha metido a la iglesia. Los mensajes que le dimos a predicando, hermanos, no lo predicamos. ¿Por qué? Porque el vino se ha introducido. O sea, el vino ahí está, pero los máximos dirigentes no lo predican. No llaman la atención al pecado.
no exhorta a los pecados como estamos viendo aquí en este momento. O sea, no llama la atención con el pecador, que es miembro de la iglesia también, ¿no? O sea, no predicamos para quedar bien, como dijimos al principio, ¿verdad? Y aquí en la Biblia nos dice que vendrán, ¿qué? Falsos mensajeros. ¿Con qué? Con doctrinas, espíritus engañadores, con doctrinas de demonios. Miren, no sé, esto es un pequeño paréntesis también. No sé si han oído es la doctrina secular del mundo, del empoderamiento de la mujer. No lo han escuchado. Bueno, eso vamos a ver en otra ocasión. Es otro tema, yo tengo un tema hablando de eso. El empoderamiento de la mujer en la iglesia. Fíjense que muchas veces en otras iglesias, después lo que tienen que ir a conocer, si en otras iglesias existen pastores, mujeres. ¿Y qué dice la Biblia? No permito que la mujer, el Señor no estoy diciendo que la mujer no puede predicar. Hay mujeres que saben muy bien predicar, saben dar un buen tema. Lo que está diciendo Pablo es que eso es su cargo o es un trabajo en la iglesia, le corresponde a usted. No, no lo está diciendo Pablo porque no es machismo. Eso lo digo porque Timoteo está en Éfeso. ¿Y qué pasa en Éfeso? Las mujeres que siguen estaban, pues, eran sacerdotisas de qué? Del Baal, no recuerdo el nombre, pero las mujeres eran sacerdotisas. Por eso Pablo le dijo eso. Porque no quería que las mujeres que vinieron a tener un origen de esa secta, de esa religión falsa, pues predicaran temas errados, porque eran nuevas en la fe. Por eso es lo que dijo Pablo, que no tenía eso, que la mujer predicar. No la diciendo que la mujer no tenía esa capacidad. Dios da capacidad a todos, tanto hombres y mujeres. Pero ese es el contexto de lo que dijo Pablo. Y lo que vemos es que muchas veces el error entra porque los dirigentes no lo reprenden, no lo llaman a juicio. Y no nos centramos mucho más para tener un buen tiempo, ¿verdad? Cuarto, peligro que corre muchas veces en nuestros púlpitos. Y ese es que muchas veces separamos el protagonismo del mensaje cristocéntrico. ¿Y qué quiere decir esta advertencia? Que muchas veces nosotros, o sea, quitamos la escena crítica y nos ponemos a nosotros. Muchas veces los predicadores se vienen a subir aquí, hablan de que él fue moro, que fue drogadicto, que fue esto, que fue lo otro. Y Cristo no le queda en el mensaje. Primera de Timoteo, allí, capítulo 1, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué lo dice? De lo cual desviándose algunos se apartaron a qué? A vana palabrería. Hay predicadores que se centran más en ellos que en el mensaje que deben predicar. O sea, exaltan muchas veces al Dios, o sea, al Cristo de la Biblia. Cristo que nos manda a predicar las nuevas de reino y de la salvación. O sea, lo que tenemos que predicar dentro y fuera de la iglesia, o sea, la gente que no conoce a Dios, ¿qué tenemos que predicar? Al Cristo crucificado y resucitado. Y muchas veces nos centramos más en ello. Hermanos, la palabra es clara. Como vemos aquí clara. No estoy hablando de Dios, sino de la palabra.
No solo estoy explicando lo que dice el texto, ¿verdad? Y aquí dice que muchas veces nosotros nos centramos más en otras cosas. Aquí dice vana palabrería, que es lo que debemos de predicar como atalares, como miembros de iglesia. Y nosotros, hermanos, debemos de procurar exaltar a Cristo más que yo. Porque nosotros no podemos cerrar a nadie. ¿Quién es que sabe entonces? Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos estar exaltando a Dios, sino a Cristo, que murió y que resucitó. Por tanto, nuestro mensaje no tiene que estar centrados en el yo, en mis experiencias del pasado. Su pasado ya entierro, ya no lo saca. Porque todo tenemos que ser buenos de Cristo. Nuevos de Cristo. Las cosas pasaron, las cosas ya pasaron, y aquí cosas que no. Entonces, debe estar centrándose en el yo de su pasado y prediquemos a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No está centrándonos a nosotros mismos, ¿no? Como ellos, predicando cosas que no nos convienen, cosas que no edifican. Porque ¿qué nos edifica? Que el predicador habla de sí mismo. Nada. Sabemos más de él que de Cristo. Hay algunos predicadores que sí son. Y hay predicadores que hacen eso, ¿no? Y ustedes saben quiénes son. Que muchas veces eso quiere pues, aburrir. ¿Sí? O sea, las predicadores que hablan así, que se centran en el yo, muchas veces uno se siente ya desesperado. Y a veces eso pasa al segundo peligro, que muchas veces no se ganado, muchas veces nos venimos a quedar ahí pues, escuchando, ya como que medio cabeceando muchas veces, ¿verdad? Y es un predicador que habla, y eso dice el experto en sí. Que hay algunos que no querían entonces predicar, y a raíz de eso y hay predicadores aburridos la cena del Señor. Por tanto, el púlpito no es para todos. Hace poco yo estaba escuchando a un predicador que habla de eso. Que el púlpito, o sea, el don de predicar, no es para todos. Y el púlpito no es para todos. No lo estoy diciendo que usted no puede desarrollar este don, no puede, pero eso se va desarrollando con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo usted va desarrollando su don de predicar, pero hay predicadores que son ciertamente expertos y predican cosas que muy raras para nosotros, y muchas veces son pues, aburridos, dice el predicador del vecino. Muy bien, vamos con el nombre. El quinto error, que llamamos casi finalizando. El quinto peligro que muchas veces corremos en nuestras iglesias es que amamos más que nos entretenga, más a los mensajes verdaderos. Vamos a la lectura bíblica. En segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Repito, segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Ok, dice, yo, Pablo, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿qué más dice? Reprende, ¿qué más? Exhorta, con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Porque verán que cuando no se podrá esa doctrina, sino que teniendo convención de oír,
se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán del oír de la verdad y se volverán a las que fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son cuentos que nosotros mismos venimos a contar muchas veces fuera del mensaje que nosotros debemos de predicar, ¿verdad? Y esto es un periodo más que muchas veces abunda en nuestra iglesia hoy en día. Hay predicadores fieles, sí, pero muy pocos. Y esos pocos predicadores que existen, hermanos, son bien censurados muchas veces. No sé si ustedes enteraron lo que ya pasó hace rato con el pastor Hugo en las conferencias, si ya no se le permite predicar. Sí, te enteraron. Bueno, yo creo que todos nos enteramos que pasó con el pastor Hugo. Y que muchas veces pasa con nosotros, con los predicadores que somos fieles. Se los prohíbe predicar en los púlpitos y en las conferencias generales. Y a esos fieles, hermanos, muchas veces los odiamos, los censuramos y nos permitimos más predicar. Y a los malos maestros no lo pedimos. ¿Por qué? Porque tienen que se amoldarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. En otras versiones dice a sus propios deseos, a sus propios, a lo que a uno le conviene, a su propio beneficio, ¿correcto? Lo que me conviene, a lo que a mí me beneficia. Y eso, hermano, es un peligro, como digo, que abunda muchas veces en nuestra iglesia. Cosa que a los predicadores, como yo decía, y estoy enfatizando, no toman tiempo para exhortar, porque aquí nos llama a que exhortemos, reprendamos, ¿con qué? Pues si es seguir doctrina, lo dice. Pero como vemos, muchas veces los miembros de la iglesia se amontonan para expulsar a esos miembros que son fieles predicadores, que son, pues, siervos, pues, cabales, como Dios pide que sean sus siervos. Pero esos siervos no le hacemos caso, Dios. Los expulsamos de la iglesia, ¿verdad que sí? Y voy a poner al pastor Polo, que lo expulsaron de las conferencias generales. Ahí sigue predicando a las redes sociales. No sé quién sigue su canal. Ahí tienen su canal y da mensajes muy buenos. Mensajes que la iglesia debería de conocer y explicar. Los mensajes que el pastor Esteban Moro da son muy buenos para la edificación de la iglesia. Pero hay miembros de la iglesia que no soportan los mensajes de Esteban Moro. ¿Por qué? Porque están conmigo. Y no queremos predicar, en la iglesia no estamos hechos. O sea, nos tomamos como un pobre de la iglesia. Una vez lo prediqué, que en el púlpito no se predica, sino que se retiene. Muchas veces muchos predicadores vienen a predicar, a contar su pasada, que muchas veces que subieron en su trabajo, en la semana, su vida pasada, que antes fueron esto, fueron lo otro. Así es muchos predicadores. Y eso que conmigo aburre. No va a decir que no aburre, claro que sí. Por eso digo, insisto, que debemos que valorar a esos predicadores que son bien, poquitos, de allá. Bien se puede poner los cielos, pero así que fieles, predicadores de la verdad. Son pocos, escasean los cielos. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho que entretenimiento. No sé ustedes han quedado viendo que muchas veces, o sea, se quita tiempo al predicador porque uno quiere que salga el salga el otro, le quita tiempo al predicador, tiempo que hubo que haber aprovechado para predicar la doctrina. Cantan, oran, cantan, hacen, no sé, cualquier otra cosa, pero quitan el tiempo al predicador. Y eso no debemos hacer en serio. Si viene un predicador que
que tiene su mensaje con el tiempo adecuado, no le quitemos muchas veces el tiempo, no le quitemos el tiempo. Y hablando del tiempo, cuando no se ha fijado que hay gente que cuando se ve que el tiempo se está pasando, son las 12 y el predicador pasa, y se desespera la gente, ¿usted ha visto? El sermón del monte, ¿cuánto tiempo que duró? Aproximadamente, dice el doctor de Ferrocillo, y haciendo cálculos, el sermón del monte duró 8 horas aproximadamente. Y nadie se aburrió y nadie se durmió. Como la se quiere. Mire, media hora, 30 personas ya están dormidas. Que solo le falta traer la almohada. Sí. Media hora, uno ya está cabeceando y ya está desesperado. Y viene tarde la gente. La gente que se desespera por irse tarde son la gente que llega tarde. Vamos, de verdad, no, que estamos en una crisis terrible. Nunca imaginé esto. Pero bueno, hoy sí, vamos a terminar con la última pelea que sí. Y esta es una necesidad urgente de predicadores fieles. Ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 2, capítulo 2 de 2 Timoteo, capítulo 15. Creo que ya hemos conocido bastante este versículo, pero vamos a meditar en él. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Lo repito una vez más. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que exhorte bien la palabra de verdad. Oiga bien cómo dice al final: que exhorte bien la palabra de verdad. O sea que Pablo dice, uno como que esa palabra debe de procurar primeramente presentarse ante Dios como aprobado. Esa es una. La segunda es como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la tercera requisito que pide Pablo es que exhorte bien, que expone bien la palabra de qué? De verdad. 3 requisitos que pide Pablo para que un predicador pueda subir al púlpito. Porque como ven los púlpitos, el púlpito no es para todos. Si usted ve, y esto es un deber que le dejo a todos los miembros que dicen bien, no solamente a los dirigentes. Porque pensamos que solamente los dirigentes tienen esa obligación. No, todos tenemos esta obligación. Y es que si usted ve que un predicador se sale del mensaje y que no expone bien la palabra, no le vuelva a prestar el púlpito, nunca más. Porque si viene con otras cosas que no sea el mensaje verdadero que está aquí, no se le debe de prestar el púlpito. El manual de iglesia así lo dice. El manual me lo respalda, lo que estoy diciendo. Y la Biblia, por supuesto, que es lo principal. Nosotros creemos que la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, la máxima autoridad me lo respalda. No se debe de prestar el púlpito a ese tipo de personas. Que no expone bien la palabra, que salta yo, que lo único que hace es entretener a las personas y que no exhortan un bien a las personas. Y también una cita del Espíritu Profecía, eso está en Patriarcas y Profetas. ¿Quién conoce el libro? Patriarcas y Profetas. Muy bien, pues hay una cita que en ese libro, permítanme buscar porque aquí lo tengo. En paso, hermanos, quiero decirles que esa cita es muy poderosa para lo que vamos a ver. Dice así: Patriarcas y Profetas, página 472.
Dice, cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad, oiga bien, cuando existe frialdad y decadencia espiritual, frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces los miembros, de averiguar si hay o no un Acán. ¿Quién era Acán? Un impío, un pecador, que no debía, ¿verdad? Entonces, a ver, entraron entonces, vuelvo a repetir la parte, traten sus miembros de averiguar si hay o no una cama en el campamento, en la iglesia, que es el campamento del día, haciendo la diferencia. En vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación, ¿qué deben hacer los miembros? Averiguar si hay o no hay una cama. Pero vamos a tratar de acomodar según el tema. Traten sus miembros de averiguar si hay o no hay un falso maestro. Mateo 7:15 dice: guardaos de qué? Falso maestro de cómo, vestidos de ovejas, pero son qué? No rapaces, el mismo Biblia lo dice, tengan cuidado con los predicadores. O sea, huyamos de los predicadores, hermanos. Y como decía, los miembros no deben de lamentarse de sus tristes situaciones. ¿Por qué? Porque la misma se dice, cuando en la iglesia hay que realidad y decadencia que espiritual, todas situaciones terribles hoy en día, hermanos. Y termino diciendo, hermanos, ya, voy finalizando ya. Uno como conocedor de la Biblia no debe de permitir que ese tipo de predicadores no deben de permitir que se infunde el error y voy a repetir cuál es nuestra tarea como miembros. Si ustedes ven que un predicador se sube a contar chistes o cualquier otra cosa que no sea necesario, no me le voy a prestar el púlpito. El púlpito no es para cualquiera, no todos tienen ese don. No todos tenemos el don de predicar. Todos no le prestan cualquiera el púlpito. El Espíritu Consejo dice: no a todos le tienen que prestar el púlpito. Por tanto, hermanos, debo decirles, si nosotros queremos que la iglesia avance y cumplir nuestra misión, entonces tenemos que someternos al mensaje verdadero, estudiar previamente el mensaje y someternos a él y predicar. Créanme, cuando uno predica el mensaje verdadero, la iglesia avanza. Debe decirle que cuando en los tiempos de los apóstoles así, no crean que ellos saben el mensaje. No, claramente Pablo dijo: ¿qué importa que entiendan menos ustedes? Arrepentimos y lo dice cada uno. Ellos no saben el mensaje, era claro que tienen que decir Pablo. En ese tiempo tienen que predicar el arrepentimiento y el bautismo de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar hoy en día? El evangelio que está resumido en los mensajes de los 3 ángeles. Ahí, bueno, usted es mismo, en el mensaje de los 3 ángeles, usted está todo el evangelio. Guerra por salud, el juicio del investigador, el santuario. Ahí encuentra el mensaje. Predique como Cristo predicaba. No me voy a malinterpretar que predique de una manera dulce. Vamos a ver, Cristo exhortaba muchas veces. El sermón de monte, como ¿qué era un mensaje doctrina. Mateo 24, hermanos, era que profecía. Toda la iglesia tiene que explicar que doctrina y profecía. Por tanto, hermanos, yo le digo, esfuerce, si usted quiere ser un fiel predicador, conozca el mensaje y predique el mensaje y sea como Pablo. Dijo lo mismo que Pablo en Gálatas 1:10. ¿Qué dice en la ley? 1:10. No procures buscar la aprobación
de los hombres, si así lo hiciera, no fuera siervo de Dios. Que Dios me bendiga.